Génesis 49, del versículo 7 al versículo 10. Génesis capítulo 49, del verso 7 al verso 10. Si usted lo tiene, por favor, le agradezco que me acompañe en las escrituras, y dice de la siguiente manera: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y le dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pero han sido días pocos y malos, pocos y malos, y han sido años que no llegan a los días de los años de la vida de mis padres en su peregrinación. Jacob entonces bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Reitero, son 130 años. Diga conmigo: pocos, malos, y no he podido disfrutarlos como debí de haberlo hecho. Si bien es cierto, hemos estado hablando en estos días de la importancia de conocer el significado de la vida. Dios le da un gran valor a la vida desde su etapa de gestación, su etapa de expresión y sus etapas de desarrollo hasta la eternidad, que es lo que conocemos con la vida eterna. Hemos estado hablando de significado y definición de vida. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de que el significado bíblico de la vida se refiere al propósito que tenemos como seres humanos y la razón por la cual estamos aquí en la tierra, que es para la gloria de Dios, la razón original por la cual Dios nos dio la vida. En otras palabras, nosotros no fuimos diseñados por casualidad ni por accidente para estar en este mundo, sino con un propósito de parte de Dios en mente, que es darle gloria a Él, honrarlo a Él. Y hay una antigua condición que definía nuestro estado de mortandad sobre lo que era nuestra antigua condición. Nuestra antigua condición era muerte. No fuimos personas media buenas que pasamos a ser buenas. Fuimos gente muerta que Dios nos trajo a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo, en la obra consumada en la cruz, ha traído a nosotros vida, y esa vida es una vida que tiene tres expresiones. Hablábamos de la vida abundante, hablábamos de la vida plena, y hemos estado hablando de la vida eterna en Cristo Jesús. Tener vida no es lo mismo que tener calidad de la vida. Y esa calidad de la vida tiene que ver con la dinámica de aplicación y la dinámica de la practicidad con que nosotros aplicamos esta vida a nuestro diario vivir. Cómo yo entiendo la vida, cómo modelo la vida, cómo vivo y aplico esta vida que Dios me ha dado a la realidad de mi existencia, es un asunto que demanda pericia. En ese contexto, entonces, entendemos que no es lo mismo existir que vivir. Hay personas que solo existen porque respiran, caminan y andan, pero no viven y no manifiestan la vida de Dios porque tienen una serie de situaciones que les impide que esa vida sea ejecutada desde la posición correcta. Allí es donde comenzamos a entender que la vida es un proceso continuo de aprendizaje, y estoy recapitulando para entrar en el hilo conductual de la enseñanza de hoy. Si la vida es un proceso de aprendizaje continuo, desde que usted y yo nacemos, nos reciben en este mundo, empezamos a tener experiencias, algunas traumáticas, desde que un doctor nos da una nalgadita para ver si estamos vivos, empieza el llanto, empieza el dolor. Salimos de un vientre cómodo donde estamos allí, de un lugar en donde está todo lo que necesitamos, desde alimento, comida, toda esta realidad, para ahora estar entrando en una experiencia que en el mundo es traumática, dolorosa. Por eso crecemos en medio de conflictos,
Desde nuestras etapas de formación inicial, desde pequeños, pasamos por traumas. Nos convertimos en el resultado de lo que alguien un día nos enseñó, sea bueno o malo. Las improntas que gobiernan nuestra mentalidad, todo lo que tiene que ver con los paradigmas que nos ponen desde pequeños. Hay gente que creció entendiendo que no servía para nada, porque alguien que era mayor le dijo: usted no sirve para nada, no logrará nada. Otros crecieron entendiendo que eran pobres y confundieron la ausencia de bienes materiales con la pobreza, y la pobreza no tiene que ver con la ausencia o abundancia de bienes, sino con una condición en la mente y en el corazón. Usted puede no tener nada materialmente hablando y no necesariamente es pobre. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Por lo tanto, somos la suma de los paradigmas, de aquellos conceptos erróneos o buenos que nos dieron. Y no debemos de crecer culpando a aquellos que nos antecedieron, porque la cuestión es que muchos de nuestros antepasados dieron lo que también ellos recibieron. No entendían muchas cosas, estaban limitados. Uno no puede reproducir lo que no ha recibido, no puede dar lo que no tiene. Y nos dieron lo mejor que pudieron, lo que entendían. Pero usted y yo tenemos que aprender que todo aquello que se nos entrega es para que lo llevemos a un grado mayor de excelencia, para que podamos gestionarlo correctamente. Así que la vida en sí misma es un proceso de aprendizaje. Vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando, y a vivir se aprende. No nacemos con la sabiduría de cómo vivir, se va adquiriendo en el tiempo. A medida que pasan los años, quisiéramos devolver el tiempo para hacer una mejor gestión. Ahí es donde uno dice: si hubiera sabido lo que hoy sé, no hubiera cometido los errores que he cometido. Y si no fuera por esos errores, usted no supiera lo que sabe. Entonces es una cuestión como paradójica. La suma de las experiencias nos va llevando a la madurez, nos va llevando a mayor sabiduría, a una mejor gestión de administración de todos los aspectos y recursos que Dios nos ha dado, dentro de los cuales estuvimos hablando del tiempo, de la vida del Espíritu, de los aspectos que tienen que ver con la gestión de nuestra interacción y comunión con el Señor y con lo que nos rodea, las reconciliaciones con el ambiente, con nosotros mismos, con Dios, con la creación, el tiempo que pasamos sin contacto con lo que es orgánico y natural, cómo este mundo nos ha secuestrado para ser presa del afán y la ansiedad. Existimos, producimos y logramos muchas cosas exitosas, pero hemos dejado de vivir. Así que la realidad es que para poder ser un profesional en un área hay que estudiar, hay que aprender. Pero después que un profesional se gradúa, hoy día la ciencia o las ciencias del saber han llegado a la conclusión de que no basta con hacer una profesión base. Un médico tiene que hacer un posgrado, tiene que hacer una especialidad después que estudia, y la mayoría de nosotros pensamos que después de haber estudiado para algo ya estamos listos, pero nos falta el campo de la práctica, donde aprendemos. Usted puede pasar años en un aula aprendiendo cómo es el organismo humano, cómo se compone un cuerpo, biológica y anatómicamente hablando. Pero hasta que usted no va a la emergencia de un hospital y usted sabe cómo se pone la inyección, ve a alguien desangrarse, discúlpeme lo gráfico, morir o vivir, usted no aprende la practicidad de lo que estudió. Después de esto hacemos una especialidad, después de esto se hacen ciertos avances para poder ser más perito en la materia. La vida no se aprende de la noche a la mañana. Yo no puedo llamar a un grupo de personas y buscar los hombres más sabios, pero personas que ya han avanzado en la vida, que han vivido etapas, que han criado hijos, que llevan años pastoreando, viviendo, teniendo experiencia, aconsejando a otros. Los pudiésemos llamar a todos e imponer las manos, y si esto fuera una cuestión de un minuto, le imponemos las manos a cada uno y le decimos: aquí reciban la impartición de la sabiduría para vivir y punto. Pero esto no es así. Se aprende por medio de los procesos, se aprende por medio de las experiencias vividas, pero sobre todo por la impartición de la gracia de Dios. Y hoy, entonces, entrando en materia de lo que nos ocupa en este día y concluyendo esta pequeñita reflexión introductoria a lo que se trató en la enseñanza anterior, Génesis 47 dice lo que he leído. También José introdujo a Jacob, su padre,
Voy a leerlo una vez más. Se lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón le hizo una pregunta relevante, típico de la cultura. ¿Cuántos años tú tienes? Así que la realidad es que todo el que conoce este texto y el que no, le insto a que lo estudie. Génesis, ¿cuánto? Te ve que usted está en esto. Génesis 47. Si usted estudia este texto y los anteriores y posteriores hasta el 49, 50, encontrará una de las historias más preciosas, que es la historia de José, de la que hemos hablado mucho. Usted sabe que José a su temprana edad fue vendido por sus hermanos, estuvo en la casa de Potifar, un hombre de mucho poder y autoridad de gobierno en su momento de todo lo que era ese imperio de Egipto. José creció allí en una cultura diferente a sus raíces, una cultura egipcia cuando él era hebreo. Y en un momento cuando José se ve allí en esa posición de autoridad con un corazón sano, en un tiempo de hambruna envía a buscar a su padre y sus hermanos para restaurar el dolor que ellos le habían causado y perdonarlo. Cuando José se ve en este panorama, para entender el contexto de este texto, entonces está frente a Faraón, el hombre de gobierno de su momento. Y José dice: yo quiero que ustedes conozcan mi historia y de dónde vengo. Aquí está mi familia. Estos son mis hermanos. Este es mi papá Jacob. Así que entonces, dos cosas interesantes suceden en este texto. La primera, Jacob era considerado como uno de los 3 hombres de un grado tal de prominencia en la Escritura, que cuando se habla en el contexto del mundo hebreo, se dice: el Dios de Abraham es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Era uno de 3 patriarcas que tenía sobre sus hombros y genética la descendencia de una generación. Note que no dice: el Dios de Abraham es el Dios de Ismael y es el Dios de su descendencia, sino que dice: el Dios de Abraham es el Dios de Isaac, el hijo de la promesa, y de allí nace Jacob, luego padre de las tribus que conocemos de Israel. Así que Jacob era un patriarca, era un hombre bendecido, era un hombre que estaba llamado a tener manifestada una gestión de herencia espiritual en su generación impresionante. Pero cuando se produce este encuentro, la pregunta de Faraón a él es una pregunta típica de la cultura y del momento. Le dice: pero ¿cuántos años tú tienes? Y la respuesta de él entonces le dice lo siguiente. Le responde: los días de mi peregrinación solo son 130 años y no son iguales que los años de mis padres, entiéndase, Isaac, y entiéndase, Abraham. Pero en estos años de vida, pocos, yo puedo decir que han sido malos y han sido días difíciles. Así que Jacob confesó que se encontraba en medio de una reflexión profunda. Y le voy a hablar de 3 características de esta reflexión. Lo primero es que él le llama a la vida peregrinación, porque sabía que la vida presente que él tenía no era su destino final, sino un peregrinaje que lo llevaría a la eternidad con el Señor. Por eso le llama peregrinaje, sabiendo que su verdadero hogar no era la tierra de Egipto, ni de allá de Oriente, sino que tenía que ver con la morada eterna que él sabía que un día se iba a manifestar. Lo segundo es que él declara: estos años que yo he tenido no fueron como los años de mi padre. Mis padres vivieron más que yo. Y si usted quiere entender cuánto vivieron los padres de este Jacob, por ejemplo, Génesis 25 del 7 al 11 habla de la edad de Abraham. Y Génesis 35 del 28 al 29 cita la edad y cómo vivió y murió Isaac. Les leo estos 2 pasajes para entender el contexto de esta declaración. Génesis 25, 7 al 11 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años,
y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, aclara, anciano, lleno de años, pero tuvo una buena vejez. Fue unido a su pueblo, lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efraín, que está frente a Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham, su mujer Sara, y sucedió que muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo y habitó junto al pozo viviente del Dios que me ve. Génesis 35, 28, 29. Dice entonces que fueron los días de Isaac 180 años. Exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob con sus hijos. Ahora entonces volvemos a Jacob. Jacob dice, mis años solo fueron 130. Mi papá vivió 180, mi abuelo 170. Los míos fueron buenos, los míos fueron malos, los de ellos fueron buenos. Resulta que quien vivió más tenía más riesgo de tener malas experiencias, y quienes vivieron más vivieron mejor que el que vivió menos, que era el nieto. La pregunta entonces es, aquí a este texto, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Jacob, que viviendo menos años tuvo más mala calidad de vida que la de los que vivieron más? ¿Qué fue lo que sucedió con la vida de Jacob, que tuvo un tormento y una vida tan poco deseable que pudo resumir que los años que habían vivido habían sido malos, difíciles y hasta tormentosos? Así que la realidad planteada en la Escritura nos habla de un panorama muy interesante. Allí cuando Faraón le hace la pregunta y Jacob le responde, sucede que Jacob bendice a Faraón. Bendecir a un faraón no era cosa de cualquiera. Implica que Jacob era un hombre de Dios, porque Faraón, aceptar la bendición como un faraón egipcio de un hebreo como lo era Jacob, no era una cosa cualquiera. En la religión egipcia el faraón era considerado una especie de Dios. Se pensaba que Faraón era la encarnación humana del Dios del sol. Por lo tanto, era fuera de lo normal que un Dios como Faraón recibiera una bendición de un humilde mortal como Jacob. Pero Faraón mismo reconoció que estaba frente a un patriarca. Faraón reconoció que estaba frente a un hombre bendecido por Dios. Y por eso Faraón, cuando pregunta, ¿cómo han sido los días de tu edad? Y este hombre dice, han sido pocos, malos y menos que lo de mi padre. Me imagino la cara de Faraón ante la realidad que estaba viviendo. Este hombre era tan bendecido que estaba bendiciendo nada más y nada menos que al poderoso Faraón, comparado con el dios Sol en la cultura egipcia. Pero este hombre bendecido hebreo, de quien él recibe una bendición, le está diciendo que todos sus días habían sido malos y difíciles. Entonces la pregunta es, ¿cómo alguien que ha sido ungido y bendecido por Dios, que tiene promesa, que tiene herencia, que Dios le ha prometido cosas poderosas, puede sentir que los días que ha vivido en la tierra son un desastre, malos e infructíferos? ¿Qué pasó en la vida del nieto que fue diferente al rumbo que llevaba la vida de su padre Isaac y de su abuelo Abraham? ¿Por qué la calidad de la vida de este Jacob fue una vida tan poco deseable que llegó un momento que su conclusión era que sus días habían sido malos? Cuando nosotros hablamos de aprender a vivir, es importante comprender que hay dos formas de vivir la vida. La vida, que es un recurso cuantificable y que se va a acabar en algún momento, al menos la vida biológica en la tierra. Solo hay dos formas de las que la podemos vivir. O podemos vivir una vida a corto plazo, o podemos vivir una vida a largo plazo. O vivimos una vida basada en la influencia del hoy sin pensar en el mañana y sus consecuencias, o vivimos una vida con un enfoque en lo eterno, entendiendo que todo no se termina cuando yo dejo de respirar, sino que hay un futuro glorioso en esta existencia y en la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Jacob vivió
respiraba y andaba, pero no tuvo calidad de vida. Por eso declaró dos cosas. Diga conmigo, pocos y malos han sido los días de mi existencia. No se comparan con lo que vivieron mis padres. Y si usted quiere saber cómo hoy vivimos, yo creo que esta es una de las mejores declaraciones para poder describir lo que está viviendo una gran parte de la humanidad en nuestros días. Se está viviendo poco, mucho menos que lo que vivieron nuestros antepasados, y se está viviendo malo en un tiempo donde aparentemente tenemos muchas cosas materiales, mayor poder adquisitivo, mayores comodidades y adelantos de ciencia de la que antes teníamos, pero ahora estamos viendo menos calidad de vida. Por eso para muchos de nosotros hablar de vivir 130 años puede parecer demasiado ante la expectativa de vida que tenemos en nuestros días. De hecho, este hombre vivió poco en relación a sus padres y nosotros lo encontramos mucho porque cuando leemos el Salmo 90, verso 11 en adelante, dice que los días de nuestra edad son 70, en lo más robusto 80, salmo atribuido a Moisés. Pero déjeme decirle que el que llega a los 70 en este tiempo y a los 80 hay que darle un aplauso porque en este tiempo todo está diseñado para que cuando a usted le llegue el tiempo de cobrar su pensión, usted se muera y no la disfrute por mucho tiempo. Esa es la realidad de nuestro sistema. Desde la medicina hasta los horarios laborales, la carga que tiene que ver con la manipulación genética alimenticia, todo está diseñado para que usted y yo nos pensionemos un día, si es que llegamos allá, y no duremos mucho cobrando, porque yo creo que hasta las aseguradoras tienen un cálculo del promedio de la vida para saber hasta dónde se comprometen y no tener que pagar mucho. Esta realidad entonces informa detalles muy interesantes. Matusalén vivió sobre 900 años de edad. Si usted y yo encontramos que son muchos los 130 de Jacob, imagínese qué pasaría si usted y yo viviéramos en esta condición que estamos, por lo menos 500, que es casi la mitad de lo que vino, o más de la mitad de lo que vivió Matusalén. Si en 70 en este tiempo nosotros estamos al grito, usted y yo tuviéramos la misma pregunta que Jacob le hizo el faraón cuando le dijo, ¿cuántos años tienes? Y él le dijo, yo nada más tengo 130, menos que mi antepasado. Pero qué malos y difíciles. Yo no quisiera saber lo que usted y yo responderíamos cuando digamos, yo apenas tengo 40 y he llorado en estos 40, lo que no lloraron mis abuelos. Y algunos de ustedes iríamos más lejos, les diría, tengo 50, 60, pero son como 300 en cuanto a procesos que hemos vivido, porque no hemos logrado la gestión de cómo aprender a vivir. Ahora sí tenemos vida en Cristo, pero algunos ni la han estrenado y otros le están viviendo contraria a lo que la palabra dice. Por lo tanto, no estamos aplicando, gestionando y disfrutando la vida como debiéramos de hacerlo. Y por lo tanto, esta vida eterna, abundante y plena, no la estamos llevando al cumplimiento que debiésemos gestionarla. Jacob en el Antiguo Testamento es descrito como uno de estos tres patriarcas hebreos, hijo de Isaac, de Rebeca, nieto de Abraham. Pero ¿cómo es el problema del por qué? Que es lo que quiero enfatizar. Jacob dice al final de sus días que han sido días malos y difíciles. La vida de Jacob fue una vida que comenzó desde su niñez, desde su nacimiento, como una vida que marcaba aflicción, dolor y procesos, porque desde que Jacob nació peleando. Si usted estudia la historia de la vida de Jacob, dice la Escritura que Jacob nació batallando con su hermano por quien salía primero del vientre de su mamá. Jacob era un competidor de nacimiento. Era de estas personas que viven con un espíritu de competencia, de que yo tengo algo más grande que tú, de que yo lo lograré primero, que lo mío es mejor. Era un batallador desde el vientre de su madre. Jacob aparece como un prevaricador, alguien que tomó y no obstante
tomó la ventaja de la debilidad de su hermano Esaú, aprovechó la primera oportunidad que tuvo, le quitó los derechos de la primogenitura a su hermano, lo despojó, aprovechó la debilidad y el hambre y le dio un plato de lenteja y le cambió la bendición por la lenteja. De esa gente que vienen al evangelio pero no sueltan las rayas, todavía siguen en su andanza. Si usted se descuida, ya usted sabe lo que sucede. Era como una persona con una astucia anormal. Jacob se describe como un hombre, en el lenguaje teológico, ahora sí me voy ¿verdad? A la esencia de esto, como un hombre de una naturaleza carnal. ¿Usted quiere describir a Jacob? Jacob era un carnal. ¿Usted quiere saber cómo serán nuestros días en la faz de la tierra? Aun cuando Dios nos ha dado la vida eterna, abundante y plena, definirá esto dos cosas. Si usted y yo vivimos como gente espiritual, tendremos buenos resultados. Si usted y yo vivimos como carnales, no nos va a aprovechar la vida que hemos recibido de parte de Dios. Y tenemos muchas personas carnales en el evangelio, que no le entra lo espiritual por ningún lado, que le cuesta sentarse a escuchar una enseñanza, que nunca cierran los ojos porque parece que tienen miedo de que pierdan un minuto en la vida sin estar enfocados en algo en específico, y le cuesta hasta su comunión con el Señor. Tenemos cantidad de personas carnales que lo único que hacen es buscar la oportunidad de cómo llegar ellos sin importar lo que pase a su alrededor. Personas egoístas que viven para sí mismos, que no han entendido la vida de Dios ni cómo debemos de vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Así que la naturaleza carnal de Jacob nos da una grande enseñanza. Quien no emigra de ser un carnal termina viviendo días malos y difíciles, aunque sean pocos o muchos sus años. Quien logra entender la diferencia entre lo carnal y lo espiritual puede terminar disfrutando de la vida de Dios y sacarle mayor resultado, sobre todo cuando aprendemos a vivir. Así que la realidad es que como hijos de Dios, cuando somos gobernados o controlados por el Espíritu de Dios, es allí donde la naturaleza carnal o la carne en nuestras vidas tiene una desventaja. Si usted y yo somos gobernados por el Espíritu de Dios, la naturaleza carnal se debilita. Pero cuando usted y yo somos gobernados por los impulsos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, por el egoísmo del corazón, entonces la carnalidad tiene una ventaja y terminamos siendo más carnales que espirituales. La carne no necesariamente se refiere al cuerpo físico del hombre, pero esa parte del hombre que no está bajo el gobierno y la influencia del Espíritu de Dios se llama la carnalidad. Y todos nosotros como creyentes tenemos que batallar mientras estemos en esta tierra con una naturaleza carnal. A esta naturaleza carnal la Biblia le llama el viejo hombre. Esta naturaleza carnal es aquella que como el viejo hombre está viciado de malas costumbres, de corrupción de todo índole, y nos inclina al pecado más que hacer la voluntad de Dios. Pero todo lo que el hombre sembrare, declara la Escritura, eso mismo segará. Si sembramos para la carne, cosecharemos muerte. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida. Y la carne es descrita como esa naturaleza pecaminosa que se revela en contra de Dios y en contra de nuestras vidas. Por eso la vida en la carne se expresa de varias formas, de las cuales citaré 4. Número 1, la carnalidad se expresa por medio del cuerpo a través de acciones y conductas que no glorifican a Dios en nuestra vida. Número 2, se refleja por medio de nuestra mente. Usted puede tener una mente gobernada por la carne y el pecado, o una mente gobernada por los asuntos de la vida del Espíritu. Por eso tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por eso cuando una mente es carnal, está entenebrecida, y la Biblia habla de una pura o entenebrecida conciencia, pero dice, todas las cosas son buenas para los que son puros,
pero no todo será puro para aquel que no tiene la mentalidad ni la configuración correcta. Por lo tanto, la tercera característica de manifestación de la carnalidad es que se manifiesta por medio de los deseos de la carne. Y todos nosotros, sin distinción alguna, en nuestra realidad y batalla con el viejo hombre, tendremos deseos de la carne. Van a venir deseos a nuestra carne, inclinaciones y aspectos, ideas, cosas que le pasan por la mente y por el corazón, que usted y yo sabemos que no son de Dios. Y usted decide si las deja y las alimenta o las somete al gobierno del Espíritu. Y lo cuarto es que la carne se revela contra todo lo que tiene que ver con la vida de Dios en nosotros. Así que la vida en la carne, la carnalidad, que es rebelión contra Dios y desobediencia, y la vida en el Espíritu no tienen ningún tipo de compatibilidad. O vivimos para agradar a la carne y cosechamos la muerte, o vivimos para agradar al Espíritu y cosechamos la vida eterna. Pero la vida del Espíritu es diferente. El Espíritu hereda. Por eso usted y yo somos hijos de Dios por medio de un nuevo nacimiento espiritual. Y la Biblia nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. La vida en el Espíritu nos permite cosechar la vida eterna. El Espíritu bloquea los aspectos de la carne. Cuando vivimos por el Espíritu, saciar la carne no será la prioridad de nuestra vida. Y la vida en el Espíritu busca lo que es bueno, justo y agradable a Dios, mientras que la vida en la carne solo busca lo que mis deseos y pasiones me demandan en el momento. La vida en el Espíritu nos guía y la vida en la carne es la que hace que nosotros nos autoguiemos por nuestras emociones y nuestros impulsos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios para nuestra vida. Como resultado obtendremos dos cosas. La inmadurez es el resultado de vivir en la carnalidad y la madurez es el resultado de la vida en el Espíritu. Aprender a vivir demanda decisiones importantes. Aprender a vivir para un hijo de Dios demanda discernimiento. Es saber si voy a vivir el resto de mis días agradando a la carne o agradando la vida del Espíritu de Dios. Si voy a agradar la vida de la carne, como resultado tendré días malos, dolorosos y difíciles en la tierra. Pero si voy a agradar la vida del Espíritu, tendré como resultado una vida abundante, plena y eterna en Cristo Jesús. Usted tiene la decisión en sus manos. El nivel de gobierno que el Espíritu tenga en nosotros y sobre la naturaleza carnal indicará el desarrollo espiritual que tendremos. Quien no puede controlar los apetitos y deseos de su carne, vivirá en una rienda suelta, mientras que aquellos que puedan ser gobernados por medio del Espíritu y gobernar la carnalidad, se considerará por la Biblia gente espiritual que tendrá resultados poderosos, calitativos, no solo cuantitativos, en la vida que nos ha otorgado Dios. Ahora la pregunta entonces es la siguiente. A la luz del ejemplo de Jacob, que sembró toda su vida para la carne, contienda, pleitos desde su nacimiento. Jacob era un tipo de creyente tóxico, de esta gente que chocan con todo el mundo, que tienen diferencias con otros, que guardan asuntos por entender lo que fue su vida. Y esto puede aplicarse a la vida de muchos de nosotros. Así que entonces Jacob sembró más para la carne que para el Espíritu. Tenía promesas, pero no las usó correctamente. La pregunta entonces es, ¿en dónde usted y yo estamos sembrando? Y esta pregunta debe hacérsela a cada uno de nosotros de manera individual y responsable. Voy a reiterarla. Escúchelo bien. Es una pregunta directa a usted, empezando por mí mismo que me la hago también. ¿En dónde estoy sembrando? Diga conmigo, ¿estoy sembrando para la carne o estoy sembrando para el Espíritu? Son dos preguntas decisivas y relevantes. Para encontrar la respuesta a ellas, yo quiero que usted vea conmigo lo que dice Gálatas 6, 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará
corrupción y aún muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Todos nosotros en un momento de nuestra vida, evaluando el resultado de nuestra existencia, somos el producto o reproducción de lo que alguien un día sembró. Hay quienes con su vida solo están reproduciendo lo que vieron, escucharon o les fue modelado. Hábitos, conductas, patrones, paradigmas, modelos erróneos son los que en un momento determinado podemos reproducir de la carne. Yo no sé si usted ha notado una frase muy popular en nuestra cultura. Un niño nace, no tiene todavía la capacidad de decisión y ya está teniendo conductas inadecuadas, ilegales, porque viene de un hogar donde probablemente lo que vio fue alcohol desde que se levantaba en la mañana, prostitución, probablemente ejemplos que no sean extremos, pero no fueron buenos, de engaño, de mentira, de irresponsabilidad. Y de pronto cuando lo vemos que va creciendo, lo primero que dice alguien que le conoce, ese es igualito a su abuelo o a su tío o a su papá. No nació codificado para esto, pero ya está reproduciendo el mismo patrón. Hay puntos que no tienen que ver, escúcheme bien lo que le voy a decir con detenimiento. Hay creyentes que pasan la vida reprendiendo maldiciones que ya no existen. Y quiero aclarar este punto. El que no está en Cristo sabe que hay maldiciones generacionales. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, en Cristo son rotas todas las maldiciones. Usted decide si va a vivir la vida reprendiendo lo que ya Dios rompió en la cruz del Calvario o si le va a creer a lo que dice la palabra. Hay gente que le fascina que le estén sacando los mismos demonios toda la semana, porque eso es una cuota de irresponsabilidad para atribuírsela a un demonio y no a un patrón de conducta mal adecuado. Hay cosas que tienen que ver con influencia espiritual y hay otras que son patrones de conducta incorrectos que usted un día recibió y que ahora tiene que cambiarlo por medio de la vida del Espíritu. Así que esos patrones se reproducen y dentro de esos patrones está lo que vimos, lo que oímos o lo que nos modelaron. Pero las consecuencias de estos patrones se traducen a una vida desordenada. Es importante resaltar que cuando hablamos de la vida de Dios, el orden le pertenece a Dios. Y por eso a Dios se le considera un Dios de orden. Y en la vida todo desorden, tarde o temprano, nos pasará factura. Y hoy más que nunca, nuestra generación ha decidido vivir en el caos y en el desorden. Tenemos una generación literalmente inclinada por la anarquía. Esto se llama vivir a su manera, en el despropósito. Y una frase muy común que oirá mucho en nuestros días se llama el aquí, diga conmigo, aquí y ahora. Viva su vida aquí y ahora. Haga lo que usted quiera aquí. Y la irresponsabilidad más grande es el vivir en el aquí y en el ahora. Enemiga total de lo eterno. Porque cuando usted vive en el aquí y en el ahora, usted está transando la vida a largo plazo por una vida a corto plazo. Y se está olvidando que toda acción de hoy tendrá consecuencias mañana. Y se está olvidando que todo lo que usted hoy tome le pasará una factura en su existencia. Y si no lo logra hacer con usted, hay facturas tan caras que se pagan de generación a generación. Donde yo comencé a hablar, hablé hoy del por qué prestarle atención a esta frase de Jacob. El Dios, casi todos hemos escuchado en el Evangelio, el Dios de Abraham es el Dios de ¿quién? ¿Y es el Dios de quién? Yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios repartió su naturaleza entre 3 generaciones representadas cuando en realidad Abraham fue el hombre de la bendición? Pero note un detalle interesante. El Dios de Abraham es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Porque los 170 años que vivió Abraham, los 180 que vivió Isaac y los 130 que vivió Jacob, no fueron suficientes para la gloria y la bendición generacional que Dios tenía. Y como una sola vida no da para manifestar todo lo que Dios tiene para nosotros, el Dios de Abraham se convirtió en el de Isaac y en el de Jacob. El Dios tuyo y el mío debe de ser el de nuestras generaciones,
el de nuestra descendencia, porque esto es tan grande que no podemos usted y yo solo con ellos, y Dios decidió repartirlos en nuestra generación. Y en esa realidad, nuestra generación ha decidido vivir en el desorden, en el despropósito, en el aquí y ahora, sin un pensamiento de futuro, mucho menos una expectativa de eternidad. Pero aprender a vivir entonces, que es lo que nos ocupa para aplicar y concluir esta enseñanza, implica algo más que existir. Aprender a vivir demanda vivir en armonía y orden. Y usted se preguntará, pastor, ¿por qué yo debo de vivir en armonía y en orden? La razón por la que todos debemos de vivir en armonía y en orden es porque nuestros días están contados. Dile al que está al lado tuyo, tus días. Yo sé que esto no es muy agradable, mi hermano, pero la verdad, lo dice la Biblia. Tus días están contados y los míos también. El único problema es que a ninguno se nos dijo cuándo se acaban. Y como no sabemos cuándo se vence el producto, algunos tienen el asunto allí en espera, otros quizás lo están usando de una forma inadecuada y no se están dando cuenta que lo que están desperdiciando es la vida. Hoy hemos considerado en dos de las enseñanzas, en la mañana y ahora, un texto que yo quiero que usted por favor lo escriba, lo lea, lo medite. No lo pase por alto, no dependa solo de una proyección. Este texto guárdelo y estúdielo. Job, capítulo 14, verso 5, y lo habló alguien que lo experimentó. Mire lo que dice. Ciertamente sus días están determinados, dijo Job, y el número de sus meses depende de ti, hablándole al Señor. Tú le has fijado sus límites, y el hombre no podrá traspasar los días y los meses que tú has determinado para que el hombre viva sobre la faz de la tierra. Usted puede comprar la pastilla que usted quiera. Se puede tomar la vitamina que usted quiera. El día que Dios dijo que usted se va porque se va. Aunque debemos de tener un intento de tener mejor calidad de vida, nadie puede alterar el tiempo y el orden determinado por Dios sobre la faz de la tierra. Usted puede hasta dormir en una cámara de protección solar, de hielo, lo que usted quiera, pero el día y la hora determinado por el Señor, nadie lo puede alterar. Por eso Dios es soberano. ¿Qué llevó a Job a esta confesión y reflexión de Job 14:5? Job se amplía en cuanto a la condición del hombre. Cada hombre de raza caída, usted y yo que descendemos por naturaleza de Adán, somos efímeros. Todo lo que usted puede ver como belleza, felicidad y esplendor, en algún momento caducará de golpe. En algún momento vendrá la enfermedad, luego la muerte, y luego desfalleceremos y pasaremos como zombies. Yo sé que a nadie le gusta que hablemos de estas cosas, porque hoy día vivimos un evangelio de consumo y con un enfoque antropocéntrico. Tome nota de esto. Evangelio antropocéntrico es un evangelio centrado en exaltar el hombre y sus necesidades, y no a Dios y su propósito. Y por eso tenemos tantas personas que andan buscando pastores y congregaciones donde todos los domingos te digan que eres victorioso, bendecido, exitoso, y te estén diciendo cosas bonitas, porque lo antropocéntrico se siente en el ego del hombre, pero lo cristocéntrico se centra en el propósito de Dios. Por lo tanto, la idea aquí no es que usted se sienta bien, sino que usted reflexione cómo estamos viviendo. Nuestros días son cortos y limitados. La realidad es que todos nosotros, por bien que nos veamos y saludables, en algún momento envejeceremos, en algún momento enfermaremos, en algún momento caducaremos. No sabemos el día y la hora. Entonces, ¿cómo es posible que la conducta de un hombre sea sin pecado? No es posible esto. Cuando su corazón es impuro por naturaleza, la impureza de nuestro corazón no nos permite vivir una vida sin pecado. La pregunta entonces, ante la brevedad de la vida, ¿de cuánto tiempo viviremos?
se responde en entender que nuestros tiempos están en sus manos, que todo lo que nosotros podamos hacer dependerá del tiempo señalado por Dios. Y en conclusión, la Biblia dice en el Salmo 90, verso 11 al 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que tienes el ser temido? Entonces ese salmo dice, enséñanos de tal forma a vivir y a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La misteriosa relación entre la muerte y el pecado, la paga del pecado, es poco o nada conocida por el hombre. Por eso la oración del salmista es: Señor, enséñame a vivir para que me lleves a tener sabiduría de corazón en cómo voy a aprender a vivir la vida. El salmista entendía lo que era aprender a vivir. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Es una pregunta que hace el texto. Y dice, enséñanos a contar nuestros días. Aprender a vivir es una tarea relevante para cada uno de nosotros. Si usted se graduó del matrimonio, se graduó de la escuela, de la universidad, se graduó de lo que sea en la vida, necesitamos entender que así como se hacen posgrado luego de las profesiones base, tenemos que aprender a vivir para poder vivir la vida que agrada a Dios. Aquí cuando concluye diciendo enséñanos a vivir nuestros días, en hebreo hay dos palabras que usa el Salmo 90, 11. El salmista usa la palabra enseñar. Enseñar tiene que ver con aprender. Enseñar, que para saber necesitamos recibir la enseñanza. Por eso el Salmo 90, 11 traduce como contar nuestros días, aquella palabra que dice, Señor, haznos saber cómo vivir nuestros días. Marca la infinita importancia del conocimiento de cómo aprender a vivir. Es allí donde nosotros aprendemos entre la miseria existencial y la calidad de la vida que Dios nos da cuando Cristo es el todo de nuestra existencia. Y para que podamos aplicar a nuestro corazón esta sabiduría, necesitamos tener un corazón sabio conectado al propósito de Dios. Y para que esta sabiduría ahora se vuelva una realidad práctica en nosotros, esa sabiduría práctica fluye de una consideración correcta. Cuando consideramos correctamente la brevedad de la vida, nuestra culpabilidad pecaminosa y todo lo que tiene que ver con la ira y el juicio de Dios traducido por medio de lo que es la misericordia y la gracia para nosotros poder estar de pie en esta tierra a pesar de nuestra condición. Llegamos al punto de decir, enséñanos a vivir nuestros días. La conclusión a la que llegan estas declaraciones es la siguiente: consiste en temer a Dios y apartarse del mal. Tome nota de estas dos declaraciones. La conclusión de aprender a vivir sabiamente al estilo Dios es conocer el temor de Dios, apartarse del mal. Job 28, 28, y concluyo con este pasaje, dice, y dijo al hombre, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Por lo tanto, el resultado de aprender a vivir por medio de la sabiduría de Dios consiste en conocer su temor. Y por medio del entendimiento consiste en aprender a apartarse del mal. Para lograr esto necesitamos tener una clara comprensión de la perspectiva de lo eterno. Hasta que no dejemos de vivir el aquí y ahora, no lo lograremos. Concluyo y aplico esta enseñanza donde comencé. También José introdujo a Jacob su padre, donde Faraón, quien le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y dijo, los días de mi edad son 130. Menos que los de mis padres, han sido días malos y días difíciles. Y hoy yo quiero decirte lo siguiente: si vivimos conforme a la carne, cosecharemos días malos y difíciles. Si nosotros que conocemos al Señor dejamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, tendremos días buenos, productivos y fructíferos. Aunque nuestro principio no haya sido el mejor de todos, podremos ver una transformación y cambio
cuando la naturaleza de Dios es impartida sobre nuestra vida. Estamos a tiempo de aprender a vivir, de comenzar a vivir la vida que agrada a Dios. Una vida que está llena de gozo, una vida que es definida por la justicia, la paz y el gozo del Espíritu de Dios. Una vida eterna, abundante y plena, y una vida que es capaz de darnos el contentamiento que estamos necesitando y anhelando a pesar de todas las circunstancias que podamos vivir en esta tierra. Quien no aprenda a vivir en este tiempo que queda, va a pasar trabajo en este mundo donde estamos. Esto está cada vez más difícil y solo podrán vencer a aquellos que aprendan a disfrutar la vida de Dios, a vivir en el contentamiento y a entender lo que entendió Jacob. Mi peregrinaje, dijo Jacob, y eso que debemos de entender es que usted y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No es nuestro destino final. No se apegue tanto, no materialice tanto su existencia y aprenda que llegó la hora de comenzar a invertir en lo eterno, tiempo, comunión y todo lo que tiene que ver nuestra existencia. Porque el que logra sembrar para el Espíritu cosechará la vida eterna, pero el que solo lo hace para la carne terminará como Jacob diciendo, han sido días difíciles y malos, pero la voluntad de Dios es que usted y yo disfrutemos de una vida de calidad, abundante y plena, y podamos vivir buenos días sobre la faz de esta tierra. Es mi oración que cuando yo vuelva a verlo a cada uno de ustedes, este mundo va de mal en peor y esto no es regional, es global. Pero el que tiene la vida de Dios y aprende a vivirla, podrá vivir por encima de toda circunstancia. Reinará sobre los ambientes y podrá manifestar esa vida abundante y plena aún sobre la faz de la tierra.